Ocasionalmente me gusta agradecerle a las personas que nos cuidan en las noches mientras dormimos. Ahí la mayoría o muchos vivimos en conjuntos residenciales, ¿verdad? O hay personas en la calle que cuidan la casa, que se trasnochan, pasan en vela toda la noche cuidándonos mientras nosotros dormimos. Yo no sé si usted se detiene de pronto a agradecer de tiempo en tiempo eso, o el Señor que cuida los carros mientras usted está aquí tranquilito recibiendo la palabra, más que la propina que podamos darle, qué bueno agradecer también, ¿cierto? Que puedan cuidar de nosotros mientras nosotros descansamos o nos ocupamos en otras actividades. Hay policías también que prestan guardia, el ejército tiene sus turnos de guardia, hay gente que cuida de muchas maneras. En las clínicas, por ejemplo, los médicos que cuidan sus pacientes en las noches 24/7, o las enfermeras o el personal que está a cargo de cuidarnos. Y todos tienen un común denominador, y es que velan por nosotros de alguna manera. Y esto nos lleva a pensar lo que el Señor nos dice de la importancia de velar, de nosotros también estar de alguna manera con ojos abiertos y velando como cristianos. Tenemos esa responsabilidad también de hacerlo por otros y por nosotros mismos. Y de eso quiero hablarles en esta mañana en un título que he titulado, perdón la redundancia, Ojos bien abiertos. ¿De qué vamos a hablar? Ojos bien abiertos, sobre la importancia de velar. Y quiero que leamos la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículo 31 hasta el versículo 46. Vamos a leer allí. Los invito a estar en pie un momentico más para leer la palabra del Señor. Vamos a leer Mateo 26, versículo 31 al 46. Y seguidamente vamos a leer también en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Leamos entonces juntos en alta voz, al unísono, la palabra del Señor. Dice así: Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos,
Vamos, ved, se acerca el que me entrega. Leamos también en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, que dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Estos dos versículos quiero que los enfaticemos y los repasemos en esta mañana. Mateo 26, 41, donde Jesús dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y Primera de Pedro 5:8, que dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Cerremos nuestros ojos y oremos y dile al Señor esta mañana: ayúdame a estar despierto, espiritualmente despierto. Enséñame a velar. Enséñame, Señor, a estar atento a lo que sucede en el mundo espiritual, a las obras del enemigo, pero también a lo que tú quieres hacer en mi vida, en mi casa, en mi entorno, a lo que tú estás haciendo en medio de tu pueblo, Señor, y en cada una de nuestras vidas. Dame discernimiento espiritual y entendimiento para conocer tu voluntad, y para que en esto pueda yo entonces glorificarte, andando en tus caminos y cumpliendo siempre tu voluntad, tu santa voluntad. Te doy gracias por tu palabra esta mañana. Te doy gracias, Señor, por cada persona que está aquí hoy y están a través del canal de YouTube recibiendo esta palabra. Bendíceles, y a través de tu palabra bendícenos, enséñanos, muéstranos tu santa voluntad. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, por favor? No sé si recuerdan los que prestaron o prestamos el servicio militar, cuando nos tocaba prestar guardia como centinelas. Eso era una tarea que quisiéramos siempre esquivar, ¿cierto? Que los nombres de guardia, esas 24 horas eran tremendas. Pero estaba recordando que la persona que presta guardia tiene una gran responsabilidad por sí mismo y por las otras personas mientras ellos duermen o están en otras actividades. Y esta persona debe ser sobrio, no puede estar ahí borracho o de alguna manera fuera de sí, tiene que tener sobriedad. Es una persona que tiene que estar despierto, no se puede dormir. Además tiene que estar atento. Tiene que tener su arma lista, ¿verdad? Para reaccionar ante cualquier peligro. Tiene que estar de pie. A este centinela no le permite estar por ahí en una hamaca o sentado. No, tiene que estar de pie. No puede fumar, no puede comer, no puede hablar con nadie, ponerse a charlar con otra persona mientras está de guardia, porque está velando. Tiene que estar de guardia, tiene que estar velando con ojos abiertos. No puede escuchar radio, no puede abandonar su lugar, su puesto donde le han asignado. Y en el tiempo que yo presté el servicio no habían teléfonos celulares, pero me imagino que hoy en día no puede estar hablando por celular. Yo no sé si le permitan tener un celular en su puesto de guardia, pero lo mejor tal vez es que no lo tenga. Tiene que estar concentrado en su labor porque está de guardia y está respondiendo por su vida y por la de sus compañeros. Y en esta ocasión, cuando Jesús se reúne con los discípulos en un momento peligroso, porque fue el día que fue arrestado y entró en lo que llamamos la pasión, ¿cierto? Él fue arrestado esa noche, fue llevado al patio del sumo sacerdote y esa noche fue muy dolorosa, fue azotado, fue herido, fue burlado, fue una noche horrible. El tormento empezó ahí. Y luego al día siguiente, a las 9 de la mañana, fue crucificado, fue azotado y llevado se dio la orden de la crucifixión, y en esa cruz estuvo hasta las 3 de la tarde en una agonía tremenda, indescriptible, que los evangelistas en la palabra Mateo, Marcos, Lucas, Juan tratan de narrar aquellas horas dolorosas, pero era una hora peligrosa. Y entonces él fue a Getsemaní. ¿A qué fue a ese lugar?
a orar. ¿Y con quién fue a orar? Con los discípulos. Quiso acompañarse de ellos y les decía: estén atentos y velen conmigo en oración. Pero el estar velando aquella noche era mucho más que estar con espadas atentos para que no lo arrestaran. El velar tenía una connotación mucho más espiritual. En el mundo espiritual, acompañarlo era una hora tenebrosa, oscura. El enemigo Satanás iba a desatar todas sus fuerzas contra el Mesías, contra el ungido de Dios, y él sabía, y por eso está diciendo: Padre, tú me puedes librar de esto, tú puedes hacer que pase esta copa, que no sea así, pero yo quiero hacer tu voluntad. Pero como era una hora difícil, había que velar en oración. Y por eso él le dice a sus discípulos, especialmente a Pedro, le dice: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Y en el versículo 41 les dice: velad y orad. Dígalo conmigo: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Somos seres humanos con muchas debilidades. Uno puede tener toda la disposición, la mejor disposición, pero humanamente no podrá hacer nada si no vela espiritualmente y se apoya en el Señor y cobra fuerzas en Dios. Y sé que allí, en esta ocasión, a Pedro le fue mal, estuvo dormido, luego negó al Señor 3 veces, como Jesús lo había dicho. Daniel nos hablaba hace un par de domingos de esto. Y la experiencia fue horrible, pero después Pedro aprendió la lección, y luego de ser apóstol en medio de la iglesia, escribió la carta. Y curiosamente él plasma este versículo de 1 de Pedro 5:8, recomendándole a la iglesia: ser sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hace la misma recomendación que le hiciera el Señor Jesús a él. Pero en primer lugar, notemos en este pasaje de la Escritura que Jesús estaba espiritualmente despierto. ¿Cómo lo notamos? Él sabía lo que iba a pasar aquella noche, ¿o no? Ella sabía que esa noche era la noche, que el tiempo se había cumplido y que era un momento decisivo, crucial. De hecho, en la tarde se había reunido con los discípulos y les había dicho: esta es la última vez que tomo con ustedes esta cena. Y había establecido lo de la copa y el pan en memoria de su cuerpo y de su sangre. Él sabía que ya era la hora había llegado. Se necesita estar despierto espiritualmente para saber el momento que estamos viviendo, ¿verdad? Hay gente que se muere y ni siquiera sabe que le tocaba ese día, ¿cierto? Ahora usted dice: pues que es difícil saberlo. Pues la gente que vela y que está de la mano del Señor sabe que más o menos discernir esos tiempos. Recuerdan a Pablo diciendo: ya yo estoy pronto a ser sacrificado, decía, y le recomendaba a Timoteo ciertas cosas. Se puede discernir, se puede entender el mundo espiritual. Jesús entendía el momento. Él sabía que su hora había llegado. Él sabía que sus discípulos más cercanos lo iban a abandonar. Para él no fue una sorpresa. Él les anunció, dijo: esta noche ustedes todos se van a desparramar y me van a dejar solo. Y todos decían: no, no lo haremos, estaremos contigo, daremos la vida. Le dice: ustedes están muy dispuestos y parece que sí, pero si no velan, eso no van a poder hacerlo. Y efectivamente lo abandonaron. Todos se dispersaron y el que lo siguió, que fue Pedro, hasta el patio del sumo sacerdote, luego lo negó. Él sabía también que Judas ya lo había traicionado y que le habían dado 30 piezas de plata para entregarlo, y que estaba buscando la ocasión, era el momento, y que llegaría a ese huerto de oración. Él sabía el trago amargo que le esperaba, la copa amarga de la pasión de la crucifixión. Sabía que Pedro también lo negaría 3 veces y se lo advirtió. Sabía que moriría crucificado. Sabía que iba también a resucitar, a levantarse entre los muertos, y lo había anunciado. Sabía que vería de nuevo a sus discípulos. Les dije: cuando yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea, allí nos veremos. Él sabía que los discípulos tenían las mejores intenciones, pero que no podrían hacerlo si no oraban. Él sabía también cuán débiles
eran los discípulos y sabía que debían orar. ¿Qué digo con todo eso? Que Jesús tenía ojos espirituales abiertos. Usted decía, pues que era Dios. Sí, pero estaba en carne y estaba demostrándonos cómo se vive en dependencia de Dios en esta vida presente. Y nos pide a nosotros tener ojos abiertos y también velar y no dormir y ser conscientes espiritualmente y estar espiritualmente despiertos con un discernimiento especial. A mí me fascinan las historias bíblicas de los profetas del Antiguo Testamento, y hay un profeta que se llama el profeta Ahías. Cuando tenga tiempito, búsquelo por ahí en su concordancia en la Biblia. El profeta Ahías estaba ciego, y un hombre perverso, rey de Israel, que se llamaba Jeroboam, quería consultar a Dios, pero no quería ir así de frente, porque él sabía que era pecador y que estaba haciendo lo malo. Entonces mandó a la esposa a que le consultara. Y la esposa le dijo, él le dijo a la esposa, disfrácese para que no la reconozca. Yo no sé con qué propósito, porque si el profeta estaba ciego, ¿para qué se iba a disfrazar? Pero se disfrazó. Y ella vino disfrazada a la casa del profeta, haciéndose pasar por otra. Y cuando tocó a la puerta y quiso entrar, el profeta Ahías le dijo, entra, mujer de Jeroboam. Aunque estaba ciego físicamente, espiritualmente estaba con ojos abiertos, despierto, consciente de lo que está sucediendo. Dice Pablo, no ignoramos las maquinaciones del enemigo, tampoco ignoramos la obra que Dios está haciendo, el proceso, las cosas de Dios. Y dice el apóstol Pablo también a los corintios, no miremos nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. O sea, ¿y cómo hace uno para ver cosas que no se ven? Pues velando, abriendo los ojos espirituales. Estamos llamados a eso. El Espíritu de Dios nos quiere mostrar esas cosas, pero hay que estar dispuesto a velar y a tener ojos abiertos y discernimiento espiritual. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Hay ese recurso para la iglesia del Señor. Los discípulos, por su parte, aparte del sueño físico que tenían, espiritualmente no estaban conscientes del momento que estaban viviendo, no estaban conscientes de sus propias debilidades y no estaban conscientes de las maquinaciones del enemigo. Y por eso Jesús les dice, velad, ojos abiertos, velad. Y en esta mañana el Señor nos invita a velar. ¿Cómo dice el texto? Mateo 26, 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Puedes tener las mejores intenciones, pero la carne es débil. Y cuando te airas, te descontrolas. O cuando te pasan cosas, pierdes los estribos, perdemos. Entonces hay que velar y orad. Y también el texto de 1 de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Jesús estaba espiritualmente despierto. Pero ¿por qué nosotros debemos velar? ¿Qué cosas son las que debemos cuidar al velar? Porque si te ponen a velar y a estar atento, dice, pero ¿atento a qué? ¿Qué es lo que tengo que cuidar? Hay varias cosas. Primero, velar por mí mismo. ¿Aló? Ten cuidado de ti mismo. Esto le decía Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 5:23. Parece que tenía ciertas enfermedades Timoteo, y Pablo le dice, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago. Tal vez si hubiera estado en este tiempo que hay tanto procesamiento de agua, no le había recomendado el vino. Pero dice, mejor toma un poco de vino, no mucho, ¿no? Por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. No, pero el Señor es mi sanador, tranquilo. No, cuida
de ti mismo. Dile al que está al lado, ten cuidado de ti mismo. En ese aspecto hay cosas que hay que hacer. Hágase el examen de próstata, hermano. Vaya al médico. La citología, hermana. Hay gente muy descuidada. Va al odontólogo, ¿hace cuánto no va? Debe ir periódicamente. A veces cuando vaya no hay nada que hacer con la muela. Ten cuidado de ti mismo, de tu salud. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Tu vida, todo tu ser, ten cuidado de ti mismo. Esto incluye cuidar las palabras de mi boca también. ¿Qué hablo? Primera de Pedro 3:10 dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. ¿Cómo hablas? ¿Qué palabras salen de tu boca? Ponle freno a tu boca. A veces hablamos demasiado o no hablamos. Entonces hay que cuidar nuestras palabras en esto de cuidar de nosotros mismos. Debo cuidar de mi vida emocional. Somos seres emocionales que nos entristecemos, nos enojamos, pero debemos cuidar de no pasar mucho tiempo en esas circunstancias. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No pases el día enojado, ni la semana. Cuida de eso, para que no se le vuelva como un estado emocional. Revisa cómo te vienes sintiendo últimamente y trae eso al Señor y renueva el gozo y la paz y la alegría que da el Espíritu Santo y estabiliza esas cosas en la presencia del Señor. Ten cuidado de ti mismo. También dice la palabra en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada o sobre toda cosa que puedas cuidar, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Cuida el corazón. Y no se refiere a ir a hacer electrocardiograma, sino más allá, cuidar tu ser interior, tus emociones y sentimientos. Cuidar de mi vida espiritual para que no entres en tentación. Dice, velad y orad para que no entres en tentación. A veces entramos en tentación porque no estamos cuidando de nuestra propia vida espiritual y nos exponemos a ese peligro de la tentación que está latente ahí todo el tiempo, el enemigo buscándonos. Y por eso hay gente que se enreda fácilmente porque no está velando, no está atento a estas cosas. Pero aparte de velar por mí mismo, en segundo lugar debo velar por la unidad. Así dice la palabra en Efesios 4:3, dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Debo poner diligencia, solicitud en guardar ¿qué? La unidad. Ahora la unidad en mi casa o partiendo de mi matrimonio. ¿Cómo está la unidad entre nosotros como pareja? Uno sabe cuando el vínculo de la paz se ha quebrado. Ya ella no está en paz o él no está en paz. Y uno sabe, ¿cierto? Medir esa atmósfera o no se da cuenta. Claro, porque usted le dice, ¿qué le pasa, mija? Y ella le dice, nada. Pero usted sabe que algo está pasando. O él está con la cara así triste. Y aunque diga que no, hay algo está pasando. Entonces a veces dejamos eso así. Dice, solícitos en cuidar, guarden la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahora, guarde la unidad de la familia. Entre nosotros como hermanos, los que vivimos en casa, padres e hijos, no podemos estar en esa desunión, sino que podamos estar unidos. Si hay alguna cosa que reconocer o que perdonar o que arreglar, podamos dialogar y arreglar. Hay familias que dejan así y no guardan la unidad y entonces esto les trae bastantes problemas y le da lugar al enemigo. Velen por la unidad y pídanle al Señor por eso. Y también en la iglesia, si con un hermano o hermana de la iglesia o líder con alguna persona se ha quebrantado la unidad y no hay paz, entonces hermano, hablemos, conversemos, oremos juntos y restablezcamos el vínculo de la paz. Uno sabe cuando algo está mal en la unidad y entonces debe ser solícito en restablecerla continuamente y para con todos. Mira lo que dice Romanos 12:18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros,
estar en paz con todos los hombres, con todas las personas a nuestro alrededor. Debo también velar por la iglesia, en tercer lugar. Pues primero, velar por mí mismo. Segundo, velar por la unidad. Tercero, velar por la iglesia. En Hebreos 3, versículo 12 y 13 leemos de la siguiente manera. Ayúdenme a leer. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Ahí nos manda a velar los unos por los otros como iglesia. También habla de sostener a los débiles. Primera Tesalonicenses 5:14. Sigamos leyendo. También os rogamos, hermanos, que amonestéis, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Interesante esto, sostener a los débiles, ayudar a los necesitados, a los de poco ánimo, velar los unos por los otros. Ay, ve, hoy no vi en la iglesia a fulano de tal, voy a hacerle una llamada. Eso es parte de velar, cuidar los unos por los otros. De pronto está enfermo, de pronto, cierto, algo le pasa, puedo ayudar con algo. También habla de visitar a los huérfanos y a las viudas. Santiago 1:27 dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Léanlo: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y al velar por la iglesia, la idea es velar también para mantener al enemigo afuera. Volvamos a nuestro versículo de 1 de Pedro 5:8, que dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Le tengo una buena noticia en ese versículo. ¿Dónde anda el enemigo? ¿Dónde anda? Afuera. Diga conmigo, afuera. ¿Dónde está el enemigo? Afuera. Entonces algunos dicen: es que como que se me metió el chuki. No, a usted no se le mete ningún chuki. El Espíritu de Dios está dentro de ti desde el día que recibiste a Jesús. Amén. Entonces no deje que se le va a meter ninguna cosa de esas. El Espíritu de Dios está con nosotros. Y entonces dentro de nuestra casa, en nuestra morada, ¿quién está? Dios. ¿Y dónde está el enemigo? Ahí dice, alrededor, afuera, afuera. Bendito sea el Señor. ¿Lo tiene claro? No lo tiene adentro, está afuera. Pero es peligroso, hay que velar para no dejarlo entrar. Él va a querer entrar, él va a querer lanzar sus dardos desde afuera, de alguna manera hacer el daño. Pero usted está velando, siendo sobrio y velando porque no se entre, porque mantenga a la raya afuera. Ahí debe estar. Bendito sea el nombre del Señor. Repasémoslo de nuevo, a ver si lo memorizamos. Sed sobrios y velad. Ok, mantener al enemigo afuera. Por eso es que tenemos que velar. Y cuidar la doctrina también. En 1 Timoteo 4:16, Pablo le recomienda a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Hoy en día que se escuchan tantas cosas y que en la internet hay tantas cosas, ten cuidado de la doctrina, de qué es lo que andas escuchando. Porque a veces no preguntamos y nos dejamos llevar de cualquier cosa que escuchamos y no revisamos bien la palabra de Dios, y fácilmente podemos ser engañados o desviados de la sincera fidelidad a Cristo. Decía Pablo de los Corintios: me temo de vosotros que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, también vuestros sentidos sean de alguna manera desviados de la sincera fidelidad a Cristo. Compruebe, como los de Berea, si realmente lo que estás escuchando es conforme a la palabra de Dios, y no consumas todo lo que escuchas por ahí.
Velar, entonces, en primer lugar, por mí mismo, velar por la unidad, velar por la iglesia y en cuarto lugar, velar por la salvación. Filipenses 2:12 dice de la siguiente manera: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Hay una discusión teológica desde el siglo XVI hasta ahora en la iglesia a nivel general, diciendo que si la salvación se pierde o no se pierde, y nunca ni los calvinistas y arminianos se han podido poner de acuerdo en relación con eso. Pero yo prefiero mirar lo que dice la palabra: ocúpese en su salvación con temor y temblor. No sea qué, cuide lo que Dios le ha dado. Si ya eres salvo, si estás en el Señor, dice aquí, guárdate, cuida, vela por eso y agradece continuamente. Hebreos 2:13 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Ahora, en esto de cuidar la salvación, pues también es orar y velar y cuidar de que nuestra familia también alcance la salvación. Hay una promesa grande para nuestra familia que dice en Hechos 16:31: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No diga, yo ya me salvé, pues la abuela ya verá ella. No, ora por la salvación de ella. Esfuérzate por darle buen testimonio, por hablar de la palabra, por acompañarla a tratar de llevarla a los pies del Señor, y que nos preocupe la salvación de los que son nuestra familia y la salvación de todas las personas. Pues también dice la palabra en 1 Timoteo 2:4 que Dios quiere que todos los hombres y las mujeres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La Biblia dice: Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso hay que predicarle el evangelio a toda criatura, a toda persona, y en la medida que tengamos la oportunidad, compartamos la salvación, el evangelio. Hay alguien que quiere salvarte. ¿Has escuchado el plan de salvación? ¿Te han hablado del plan de salvación? ¿Me permite 2-3 minutos? Te comparto de qué se trata. Y recuerdan, yo les decía qué es lo que tenemos que decir: que Dios te ama, que eres pecador, que Jesucristo es el único Salvador y que debes recibirlo en el corazón. Eso lo podemos explicar. Si nos dan una hora, se lo explicamos en una hora. Si nos dan 3 minutos, en 3 minutos se lo explicamos. Pero hay que predicar el evangelio, porque Dios quiere que todos los hombres y todas las mujeres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y no tenga temor. Bendito sea el nombre del Señor. Aprovechar toda oportunidad para dar testimonio del Señor. Estaba recordando en este momento una experiencia de mi madre, ya está en la presencia del Señor. Alguna vez, hace unos años atrás, cuando vivían los dos con mi papá, vivían en la finca, y en esos tiempos de tanta violencia, bueno, en Colombia ha habido violencia por muchos años, pero ellos venían de la iglesia una noche de jueves, fueron a la iglesia y volvieron como a las 9 de la noche, y estaban todas las luces apagadas en la finca, y cuando se acercaron un poco más, habían guardias en el broche que llamamos a la entrada, y habían como 40 personas armadas allí, de un grupo de los alzados en armas. Tranquilo, abuelos, le dijeron a mi papá y mi mamá: sigan y acuéstense, no prendan las luces, no les va a pasar nada. Ellos entraron y se acostaron, y al otro día, claro, cuando amaneció, se dieron cuenta que estaban invadidos de un grupo armado. Entonces le compraron un marrano y unas gallinas a mi papá, y estuvieron ahí ese día, y al día siguiente lavaron la ropa, la extendieron por ahí en los cafetales. Pero dice mi mamá: yo iba a cocinar y no me dejaron. Yo dije: no, nosotros preparamos el almuerzo y nosotros les damos almuerzo. Y dijo: y sí, me compraron las gallinas y me compraron el marrano, me los pagaron, hicieron el almuerzo para todos.
Pero dice mi mamá, como estas muchachas que estaban ahí en el grupo se pusieron a cocinar en mi cocina y no me dejan cocinar, entonces yo fui por mi Biblia y me senté en una butaquita ahí al lado de la estufa. Y dije, bueno, como no me van a dejar cocinar, mientras ustedes cocinan, yo les voy leyendo la Biblia. Sí les han hablado del Señor. Y ahí la tuvieron, les tocó aguantársela la mañana y la tarde, compartiéndoles el Evangelio del Señor, porque ustedes necesitan del Señor. Y en todas partes y en toda circunstancia podemos compartir el Evangelio, porque hay que velar por la salvación de las personas. ¿Qué dice la Biblia? Dios quiere que todas las personas sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Y donde quiera que vayas vas a encontrar esas personas. Hay que velar por la salvación de las personas y orar por la salvación de las personas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Por qué más debemos velar? Entonces, repasemos. Velamos por, número 2, por la unidad. Número 3, por la iglesia. Número 4, por las almas, por la salvación de las personas. Esté atento a eso, con ojos abiertos. Pero me hago otra pregunta en esta mañana en relación con este tema, y es: ¿cómo debemos velar? Esas son las cosas por las cuales hay que velar, pero ahora, ¿cómo debemos velar? ¿Qué es lo que la Biblia dice? Lo primero que dice es siendo sobrios. Volvamos a leer 1 de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La primera cosa que es, dígaselo al que está a su lado: sea sobrio, manténgase sobrio. ¿Y qué quiere decir eso? Usted dirá, no, pastor, yo ya no me emborracho. Bueno, no solo habla de los borrachos. Las drogas, por ejemplo, una persona también pierde la sobriedad, ¿cierto? Si se droga. Si está enmarihuanao, ya no está sobrio. Si se fumó por ahí algo verde o se tomó algunas píldoras, ya no va a estar sobrio. Pero no solo así se pierde la sobriedad. Cuando dejas que el enojo y la ira te consuma y se te suba, ya no estás sobrio, ¿o sí? No. Ve y habla con los presos en la cárcel y dice, uy, no, yo no sé qué me pasó, en qué momento yo perdí la cabeza y maté a esa otra persona, porque ya no estaba sobrio. Una persona emocionalmente descontrolada, con una profunda tristeza, ya no está sobrio. Sale a manejar su carro y se puede estrellar fácilmente porque está descontrolado emocionalmente. Entonces dice, sed sobrios, tiene una implicación bastante amplia, y es de mantenerse tranquilo en la paz de Dios, asegurado el corazón en el Señor. Y bendito sea Dios que los cristianos tenemos el Espíritu Santo para ayudarnos a mantenernos bajo cualquier circunstancia siempre sobrios. ¿Aló? ¿O no es así? Se muera quien se muera, tiemble la tierra o no tiemble, sobrio, porque usted está confiado en el Señor. No temeré, decía el salmista, aunque la tierra sea removida. Hay gente consumida del temor, del miedo, con esto de la pandemia. Todavía hay gente con mucho miedo y que no está sobria. Pero aquí dice la palabra, sed sobrios, manténgase sobrio, porque lo necesitamos de guardia, velando todo el tiempo. Alabado sea el Señor. Número 2, para mantener, ¿cómo velar? Permanecer firme en la fe. Primera de Pedro 5:9 dice, al cual resistid. ¿Cómo se resiste? Firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se cumplen en vuestros hermanos en todo el mundo. Primera Corintios 15:34, para subrayar en su Biblia, dice, velad debidamente y no pequéis. Estoy en 1 Corintios 15:34. Velad debidamente
y no pequéis. ¿Cómo velar? Número 3, permanecer en oración constante. Volvemos a nuestro texto en Mateo 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué debes hacer? Orar. Orar continuamente. Si estás triste, ora. Si estás necesitado, ora. Si no tiene nada que hacer, ora. Si no tiene ganas de orar, ora hasta que te den ganas. Pero siempre ora. Orad sin cesar. ¿Cómo velar? Número 4, permanecer atentos a la palabra de Dios. Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Atentos a la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre este asunto? Número 5, permanecer atentos a nuestros caminos. Jeremías 6:16 dice: así dijo Jehová, paraos en vuestros caminos y mirad, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis ¿qué? Descanso para vuestras almas. Mire cómo velar. Repaso esto. ¿Cómo velar? Pastor, ¿cómo debo velar? Número 1, siendo sobrios. Número 2, permaneciendo firme en la fe. Número 3, permaneciendo en oración constante. Número 4, permaneciendo atento a la palabra de Dios. Número 5, permaneciendo atento a nuestros caminos. ¿Qué es lo que se mueve alrededor? Párese y medite y piense. Dice: párate en el camino y mire y pregunte: ¿cuál es la senda antigua? ¿Qué es lo que debes hacer? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice? Y al considerar los caminos estoy velando. No ir simplemente a la loca, ¿no? Ahí a la topa tolondra, sino detenerse y meditar y preguntar o buscar el consejo y estar atento, porque mi Biblia dice: velad, velad y orad para que no entréis en tentación. Porque puedes tener las mejores intenciones, pero el diablo es cochino, ¿cierto? Entonces aquí dice: manténgalo afuera y manténgase consagrado al Señor. Al momento de velar, Pedro y los discípulos se durmieron, físicamente y espiritualmente. Y luego Pedro aprendió la lección cuando tuvo que negar al Señor 3 veces, no pudo evitarlo. Mientras Jesús siempre se mantuvo despierto y atento y velando. Entonces nosotros, la invitación que el Espíritu Santo nos hace en esta mañana es velar. ¿Hacemos el repaso? A ver, ¿velar por qué? Por mí mismo, por la unidad, por la iglesia, por la salvación de las personas. Por lo menos eso, ¿no? ¿Y cómo velar? Ajá. Por lo menos 5 cosas, ¿no? ¿Las tiene ahí? El video en YouTube queda grabado. Puede repasarlo cuantas veces quiera para que lo tenga ahí. Pero por favor, grabe y esté atento y vele: ¿qué es lo que me dijeron el domingo? A ver, voy a escucharlo otra vez. Voy a repasarlo, voy a aplicarlo, voy a vivirlo, porque eso hay que prestarle atención para que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra del Señor. Para que no guardes el cuaderno y lo meta por ahí y nunca lo vuelva a mirar. No, sino atentos a velar debidamente y guardarnos para el Señor. Estamos llamados y Dios quiere que tengamos ojos abiertos y oídos despiertos y un discernimiento claro espiritualmente. Siempre me ha llamado la atención, y termino con esto, el caso de Sansón, porque Sansón era un ungido de Dios, una persona con unos propósitos divinos tremendos, y una vida espectacular desde su nacimiento, una vida extraordinaria. Pero Sansón no fue un hombre de mucho velar y de estar atento, sino muy descuidado y muy caprichoso. Y él jugó tanto con su propia vida y con la consagración y con la vida espiritual,
que terminó dormido en las piernas de Dalila, ¿cierto? Pensando que tal vez Dalila lo amaría, le confió el secreto de la vida y Dalila lo traicionó. Nada más cuando yo veo a Sansón, el hombre de Dios, dormido en las rodillas de Dalila, yo digo, no está velando, ¿cierto? Hace rato se durmió espiritualmente y se durmió físicamente, y qué lugar más peligroso para dormir. Dalila le cortó el cabello, perdió la fuerza, el Espíritu de Dios se apartó de él, quebrantó su voto de consagración, y encontramos luego, dice la palabra, dice, él pensó que se iba a salir como las otras veces. Se despertó cuando Dalila le dijo, los filisteos sobre ti. Y él dijo, esta vez me salgo con la mía, como las otras veces. Y no sabía, dice la Biblia, que el Espíritu de Dios se había apartado de él. No sabía que Dios ya lo había dejado. Y cuando yo leo esa escritura así, yo tiemblo y yo digo, uy, Señor, guárdame de que si en algún momento, que nunca sucede, pero si eso llegara a pasar, que tú te apartes, yo me tendría que dar cuenta. ¿Cómo es que Dios se apartó y lo dejó y él ni cuenta se dio? Porque estaba dormido espiritualmente, inconsciente de las cosas espirituales. Que así como experimentamos la presencia del Señor y disfrutamos de su presencia, cuidemos eso, el estar cerca del Señor. Cuidemos nuestra vida espiritual y estemos con ojos abiertos, iglesia. Dios quiere guardarle, Dios le ama, Dios quiere ayudarle, pero velad. Es la oración del Señor por nosotros también, es la exhortación. Repasemos estos dos versículos, por favor. Mateo 26, 41. A ver, todos al unísono, en voz alta. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Velad. Pongámonos en pie y oremos al Señor. Levante sus manos delante del Señor y dígale: Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque estás conmigo. Gracias porque me has sellado con el Espíritu Santo. Porque tú dices en tu palabra: no te dejaré ni te desampararé. Pero Señor, hoy reconozco que de muchas maneras he sido a veces descuidado, indiferente. Y Señor, tú me ordenas, tú me exhortas en esta mañana a velar, a orar, a mantenerme con ojos abiertos, a advertir los peligros. Estamos viviendo en un mundo donde el diablo anda suelto. Hay tantas cosas que están pasando a nuestro alrededor que son obra del enemigo, y yo quiero ser luz en medio de la oscuridad. Yo quiero predicar tu palabra a los que no la conocen y advertirles del peligro en que están y comunicarles del amor tuyo y del deseo que tienes por salvarlos. Dios, hay tanta necesidad. Ayúdame a entender, ayúdame a velar, a tener ojos abiertos. Gracias por tu palabra esta mañana, Señor. Dios, refuerza vallado alrededor de mi vida, de mi familia y de la iglesia. Que cuando el enemigo se acerque pueda decir como dijo de Job: ¿acaso Job sirve de balde? Si tú lo has tenido cercado alrededor a él, a su familia y a todo lo que tiene. Y ya el enemigo lo había visitado, pero tú lo habías cercado. Como decía David, Dios refuerza los muros, restaura los muros alrededor nuestro.
porque a veces con nuestra debilidad y nuestro pecado abrimos brechas que el enemigo puede aprovechar. Pero refuerza los muros, refuerza vallado, muro y antemuro de salvación a nuestro alrededor, Señor. Guarda a nuestros hijos, guarda nuestro matrimonio, líbranos del mal. Eso dice la oración del Padre Nuestro que tú nos enseñaste a decir: líbranos del mal. Dile al Señor esta mañana: líbrame del mal, líbrame del mal, líbrame de la brujería, de la hechicería, del ocultismo. Líbrame de toda persona poseída por demonios. Líbrame de los demonios que andan en los aires. Líbrame, guárdame. Protege mi vida, mi familia, esta iglesia, los miembros de esta iglesia. Líbralos del mal. Guárdanos, Señor, en el hueco de tu mano. Protégenos. Danos tu protección. Y guárdanos, pero también úsanos como instrumentos para la gloria de tu nombre, Señor. Instrumentos de tu verdad, instrumentos de tu gracia, canales de bendición útiles en tus manos. Guarda mi vida, Señor, y usa mi vida. Si hay algún pecado que hoy el Espíritu de Dios te redarguye en el corazón, confiésale al Señor. Dile al Señor: perdona mis pecados, Señor. Sé que te he fallado en este asunto, pero hoy te digo: perdóname, Señor. Y la palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Recibe en esta mañana limpieza por la sangre de Cristo y sé libre de toda obra del enemigo en el nombre de Jesús. Líbranos del mal, limpia nuestro corazón, guárdanos, Señor. Aquí estamos delante de ti, oh Dios. Quizá hay alguien que no se ha entregado al Señor, que necesita hoy rendir su vida al Señor. Necesitas al Salvador, a Jesús, al Espíritu dentro de ti. Pídele al Señor en oración y dile: Señor, te entrego mi vida. Perdona mis pecados. Te recibo como mi Salvador y mi Señor. Ocupa el trono de mi vida. Dame un nuevo nacimiento. Dame una nueva vida. Transforma mi vida, por favor. Y a partir de hoy comience una nueva vida por el Espíritu de Dios en mi corazón. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Aquí estoy, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti.